Con EDB Colombia estamos trabajando con el único propósito, ¿no? De ver cómo el proyecto SAIN, que es una propuesta en el área de educación religiosa de Editorial EDB, camina junto a los estándares para la educación religiosa escolar en Colombia, los últimos estándares, donde está la propuesta curricular, donde están las competencias, donde están todas las orientaciones para que se trabaje el área en Colombia, ¿no? Eh, el módulo anterior estuvo enfocado en todo lo que es currículo. Vimos cómo hay esa complementariedad entre lo que el proyecto SAIN plantea y también todos los elementos curriculares de la propuesta que están en los estándares, ¿no? Hoy vamos a caminar también con otro elemento que va en esa dinámica de trabajar los currículos vigentes, ¿no? Y como Colombia no es ajeno, también va en el enfoque por competencias. Pero hoy vamos a trabajar no en la parte curricular, sino también en la parte metodológica, ¿no? Entonces, metodológicamente, vamos a ver cómo la metodología para la educación religiosa escolar se da en esa dinámica de encontrar el sustento en las orientaciones para los estándares, sobre todo en los desafíos que se plantean allí y cómo se concretan, ¿no? Con metodologías activas que están propuestas en los libros de Saín. Veremos cómo la metodología que está en 3 dimensiones planteada en los estándares se ve directamente en 3 metodologías claves que plantea Sayin. Son los proyectos de aprendizaje y servicio, son cómo trabajar la metodología del Design for Change, por ejemplo, también, y ver cómo se va dinamizando también en ese hilo el ver, el juzgar, el actuar, y se desarrolla la dimensión espiritual y también la dimensión religiosa, que son esas claves con las que abre la fundamentación de los estándares, ¿no? De repente, antes de comenzar a ver toda esta presentación, sabemos que todos hemos acabado una jornada escolar, venimos del aula, venimos de estar con los chicos y a lo mejor necesitamos pues relajarnos. Así que vamos a hacer una pausa activa cortita antes de iniciar. Así que donde están, pues, vamos a tratar de relajarnos, de repente moviendo nuestros hombros hacia arriba, tratar eh, de soltarnos un poco, ¿no? Con el propósito, con esa intención de tener, pues, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente atentos y entrar en esa dinámica también que no solamente sea receptiva, ¿no? Sino que también sea participativa. En el momento en que ustedes lo consideren oportuno, pueden levantar la mano, pueden hacerme la pregunta y seguimos con la secuencia, ¿ya? Vamos entonces a entrar en esta primera parte. Esta es una entrada de lo que tenemos en el proyecto SAIN DDB y cómo están vinculados con los estándares para la educación religiosa escolar en Colombia. El, ¿Cuáles son los objetivos de este segundo módulo? Tenemos dos. El primero es comprender la relación entre la didáctica y la metodología y cómo la pedagogía de Dios se contextualiza hoy en las metodologías activas para la enseñanza de la educación religiosa en Colombia. Y el segundo objetivo es argumentar el desarrollo de las metodologías activas presentes en el proyecto SAIN de DEBET que responden a los desafíos de los estándares para la educación religiosa propuestos por la Conferencia Episcopal de Colombia del año 2022. O sea, como les mencioné hace un momentito, si ustedes tienen la oportunidad de revisar el primer módulo, es toda la parte curricular. Ahí hemos analizado todos los elementos de la propuesta curricular, vinculando con las actividades, con la propuesta curricular que está en cada proyecto, cómo están dentro ahí las unidades y cómo se encuentran los elementos de los estándares.
Hoy cogemos otra parte y es la metodología. O sea, no podemos hablar de un lenguaje de metodología activa así como suena nada más, sin relacionarlo con la pedagogía de Dios. Por eso es muy importante abordar primero ese primer objetivo, que es comprender la relación, ¿no? Entre la didáctica y la metodología, pero que vaya más allá, que vaya a comprender cómo la pedagogía de Dios se contextualiza hoy. Esa pedagogía que es de siempre se va contextualizando de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los currículos y cobra cara de entrar en las metodologías activas. Profe, Por eso, en profe Luz, relación a estos objetivos, profe Luz, ¿me escuchas? sí, Es que veo que alguien tiene levantado la mano. Te propongo algo, o sí, el profesor Manuel Enrique Sánchez, ¿te Sí, sí, parece señor. si generamos unos espacios para no interrumpir la presentación finalizando? ¿Sí te parece? O, eh, perfecto. ¿sí te parece, profe Manuel? Porque para hacer la presentación hacemos una pausa y resolvemos inquietudes. ¿Te parece Es bien? más, Sí. la pregunta es un poco más sencilla, es en relación al tema de si ella dice que nos pueden facilitar la presentación, porque decía que podré revisar la primera. Yo la primera la tengo pues a través de los pantallazos que pude tomar de la presentación, pero pues no, nunca nos enviaron o no nos han enviado de pronto algo que pudiésemos apoyarnos y poder revisar de pronto con los docentes que no están o con los docentes que posiblemente pues no se pudieron conectar. Sí, perfecto. Ya coloco el link de la reunión para si la quieres compartir. Y ya también subo bueno, si me lo permites, profe Lugenara, todos los Sí, documentos de la presentación, ¿sí? sí, sí, todos son EDB. Ah, bueno, perfecto. Listo. Un Sí, abrazo y qué pena interrumpirte. Sí, y no, no quería como que esa mano estuviera, pensé que quería aportar algún tema, pero sí queremos abrir un espacio de un conversatorio para compartir el conocimiento con ustedes. Bueno, te ofrezco disculpas. no, Sigue. gracias, Freddy, gracias. Entonces les decía que estos objetivos se ven movilizados por contenidos que están en este módulo. El primero tiene relación con la metodología en la didáctica de la educación religiosa escolar en Colombia, el segundo con la pedagogía de Dios en la Biblia, el tercero la pedagogía de Dios en las metodologías activas. Luego hablaremos de los desafíos de la educación religiosa en los estándares del 2022 en Colombia, las metodologías activas de la educación religiosa escolar en Colombia y finalmente cómo estas metodologías están vinculadas con las dimensiones pedagógicas de la educación religiosa en el proyecto SAIN. ¿Ya? Entonces, obviamente yo voy a hacer, luego de presentación de repente de dos contenidos, como una pausa para ahí generar el espacio de preguntas y luego pasar al siguiente bloque de Qué contenidos vaina. y así vamos haciendo un poco también colaborativa la presentación. Vamos a iniciar, digamos, un poco mirando todo lo que a veces cargamos en nuestra aula, ¿no? Y lo vamos a hacer en esta parte a través de una imagen, ¿no? Vamos a entrar con el título que dice Todos somos pasajeros de ese tren. O sea, aquí hay un tren en donde vemos pues el tren, los rieles, sus ruedas, el sol, puede estar en un contexto de acuerdo a cómo uno lo puede apreciar. Pero también nos damos cuenta que ese es el tren Ujú. de discusión. Les pedimos por favor que nos ayuden con apagar los audios, porque como esto queda grabado, para que también ahí luego se pueda escuchar bien. Este es el tren de la educación y como todo tren, sus rieles están orientados por pues un modelo pedagógico. Luego ese modelo se concreta en programas, esos programas responden a un enfoque, puede ser un enfoque socioconstructivista, un enfoque por competencias, un enfoque humanista, ¿no? Y que requiere de ciertas metodologías. Si estamos en un enfoque por competencias, lo más apropiado es que trabajemos las metodologías activas. Todo esto está, digamos, en lo que es la didáctica, pero en nuestro tren existen
entre todos los pasajeros de distintas características, ¿no? Como los podemos apreciar ahí. Están los docentes, son los guías, y están los estudiantes, que en un escenario del siglo XXI están dentro de un aprendizaje autónomo. Entonces, el docente debe saber conducir el tren. Y para eso necesita de estrategias, para eso necesita de metodologías, porque se encuentra que algunos de sus pasajeros van cómodos y otros también van incómodos. Para ello tiene que ver los estilos, los ritmos de aprendizaje, porque unos van rápido, otros van lentos, otros se van, otros se quedan, otros requieren apoyo, ¿no? Entonces, todo ello está orientado pues a trascender en comunidad y en un contexto como el actual, a aprender, pero también a desaprender. Con ese tren de la educación, también me quiero ubicar en cómo es el camino del maestro, ¿no? O sea, si bien es cierto, uno está en el aula, uno pues responde a un modelo pedagógico, pero ese modelo pedagógico también responde a orientaciones nacionales, internacionales, ¿no? Todos ellos se rigen como primer punto de partida por las políticas educativas de cada país. La política educativa lo que hace es orientar un modelo pedagógico, y ese modelo pedagógico se concreta en la didáctica. La didáctica comprende la metodología, comprende las estrategias y comprende los recursos. Cuando hablamos de un modelo pedagógico, define, ¿no?, el perfil que se desea formar, en otras palabras, las competencias, los aprendizajes que se esperan. Ese perfil está dinamizado por enfoques, y esos enfoques cobran fuerzas ya en el diseño curricular. Y ese diseño curricular pues se trabaja ya con metodologías, se responde a principios, ¿no? Entonces, en la clase anterior hemos visto el diseño curricular y cómo está relacionado con el proyecto SAIN. Hoy pasamos a un elemento de la didáctica, que es las metodologías, y el tercer módulo será sobre estrategias, y el último módulo será acerca de la evaluación. Entonces, entrando en la primera parada, vamos a entrar con la pedagogía de Dios. El área de educación religiosa tiene que sostenerse de esta pedagogía para cobrar fuerza, sentido y verdaderamente ser un área que lleva al alumno, ¿no?, a tener esa vivencia primero interior y luego esa capacidad de donarse a los otros. La pedagogía de Dios es una pedagogía centrada en la persona, va de lo concreto a lo general y transmite el mensaje bíblico, ¿no? O sea, es aquella pedagogía que hace que ese encuentro, que ese Jesús histórico realmente sea real, se pueda evidenciar en gestos, en acciones, ¿no? La pedagogía de Dios, como dice Juan Pablo II, Dios mismo a lo largo de toda la historia sagrada y principalmente en el Evangelio se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. Entonces, vamos un poquito a ver cómo esta pedagogía de Dios la encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y nos ayuda luego a entender cómo el contexto histórico y todo, ¿no? Entonces, un primer elemento de esta pedagogía de Dios es la presencia. Dios se hace presente en una realidad concreta, se incultura, se deja afectar, y esa presencia, ¿no? Esa presencia se da a través de los símbolos, ¿no? Se da a través de los símbolos, se da a través de los gestos, ¿no? Pero también esa pedagogía de Dios
permite la interpelación. Y esa interpelación se da a través de la palabra y también se da a través de la acción. O sea, como acá lo podemos ver en los pasajes, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo ver estos elementos que están presentes, ¿no? En el Antiguo Testamento, cómo se ayuda a entender esa manifestación de Dios, esa pedagogía de Dios mediante la presencia, que está en los signos, está en los hechos, ¿no? Y luego la interpretación, a través de la palabra, a través de la acción, a través de los signos, por ejemplo, ¿no? Y luego a través del movimiento también. O sea, cómo es que se puede dar esa evidencia de esa presencia de la pedagogía de Dios, pero también en esa invitación, ¿no? Que se manifiesta en la comunidad. Dios quiere que su pueblo viva unido y abierto a todos los hombres y mujeres del mundo para que puedan ser felices. Entonces, cuando uno quiere entrar a ver con los alumnos, por ejemplo, entender el contexto del Antiguo Testamento, cómo hablarles a ellos, por ejemplo, de la revelación de Dios, uno acude a esta pedagogía, ¿no? Porque lo va a hacer mediante esto, ¿no? Ir, por ejemplo, a la cita bíblica y luego que ellos lean la cita bíblica, por ejemplo, ven la imagen en este caso y se les orienta, ¿no? A que miren, a que escuchen, a que fijen y se acerquen con delicadeza para conocer, ¿no? Estar presente allí donde ellos y ellas están en los momentos sin importancia o tal vez cruciales de su camino. Luego, en esa interpelación, ¿no? ¿Cómo es que, donde Dios habla, ¿no? A través de la palabra. Moisés, Moisés, quítate las sandalias, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. O en la otra cita del Éxodo, ¿no? El Señor habla con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. La acción, ¿no? Cantaré al Señor sublime en su victoria, caballos y jinetes han arrojado en el amor. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi Salvador. Entonces, se le ayuda al alumno, ¿no? A entender cómo se camina con esa pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego, eh, también, ¿no? Se interpela con la palabra, con la acción, pero también con los signos, ¿no? Los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. El Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo acompañado de las autoridades de Israel, ¿no? Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender que a través de todo lo que somos palabras, somos acciones, somos signos, buscamos que los estudiantes sean capaces de ser conscientes de sí mismo, de los otros, de la realidad que los rodea de Dios y que asuman el protagonismo en su proceso para poder responder así en ese diálogo. También ser en movimiento, ¿no? Ser pueblo andando, ser pueblo que camina hacia la libertad y la felicidad. El Señor dijo a Moisés, he visto la opresión de mi pueblo y he bajado a librarnos de los egipcios, ¿no? Entonces, esa es la misión del educador, esa es la misión del profesor de educación religiosa, ¿no? Ponerse en el camino en sentido de éxodo y salir, ¿no? Sin saber si verá la meta apoyado, siempre en la confianza porque Dios está ahí, el que nos lleva a nuestra misión. Ser comunidad, Dios quiere que su pueblo viva unido, abierto a todos los hombres y mujeres del mundo para que puedan ser felices. Actuar como comunidad e ir ahí siguiendo estas enseñanzas en ese contexto que cada día nos toca vivir. También es importante el acompañamiento, estar siempre al lado de su pueblo, ¿no? Entonces, esta pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento también nos enseña eso, ¿no? A estar siempre ahí acompañando a nuestros alumnos. Yo estoy contigo, Moisés dijo al Señor, mira, tú me has dicho que guía a este pueblo,
pero no me has comunicado a quién me das como auxiliar. Y también esta pedagogía de Jesús, perdón, de Dios en el Antiguo Testamento, también la podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, si uno presenta la parábola del hijo pródigo, sabemos que ahí hay un propósito. El propósito es enseñar quién es Dios, que ahí se dinamiza una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Un relato sencillo, inspirado en la vida diaria, cotidiana, un padre, unos hijos, una herencia, con unos roles conocidos, ¿no? Que los alumnos conocen, son parte del contexto actual también, el padre triste, el hijo se marcha y el que se queda obediente al lado de su padre, pero luego no entiende el perdón de este, ¿no? ¿Qué más habla la parábola? Habla de sentimientos que conocemos, como la rebeldía, como los deseos de libertad, como el arrepentimiento, el perdón, la envidia. ¿Y cuál es la metodología de la parábola? Va de lo concreto, ¿no? A lo general. Un joven hijo que vuelve a su padre, Dios Padre misericordioso, que perdona y que da ese amor verdadero. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hemos podido ver, reconocer cómo se da esa pedagogía de Dios. Pero esa pedagogía de Dios que está haciendo de manera comprensible mediante esta presentación, este reconocimiento de todos los elementos que se dan en ella, también tiene que actualizarse. Entonces, ¿cómo la pedagogía de Dios se puede trabajar con las metodologías activas hoy que reclaman los currículos? Sabemos que si uno comienza a entender que la competencia, pues, no es suficiente, ¿no? Con darle al alumno el mensaje bíblico y que lo lleve a comprender, ¿no? De repente por un método histórico crítico, de repente por el análisis de la lección divina, a veces no es suficiente. El alumno tiene que, para dar evidencias de que está trabajando competencias, tiene que dar evidencias de que actúa, y lo que le va a ayudar a actuar es justamente cuando le ha colocado esa presencia de las metodologías activas. Esas metodologías activas ya responden, ¿no?, a estos currículos del siglo XXI, al enfoque por competencias, a lo que plantean estos estándares, que no es suficiente con desarrollar solamente la dimensión espiritual, sino también la dimensión eh, religiosa, ¿no? Entonces, estas metodologías se ven concretadas, por ejemplo, en esa relación con la pedagogía de Dios, en la pedagogía de la experiencia, por ejemplo. Hay que ayudarle a enseñar, a narrar la experiencia vital, porque esas experiencias de vida son las que ayudan a transformar. Hay que trabajar con esa pedagogía bíblica, con lo que le acabo de mencionar, con lo que acabamos de ver. Desde esa hermenéutica, que se parta de la experiencia que el propio texto bíblico determine, ejecute y cuestione. Pero también es importante trabajar esa pedagogía de la presencia. Hay que educar en la cercanía, preocupados del todo ser, de esa realidad total que incluye la naturaleza, incluye el cosmos, que también es inclusiva en la parte humana. Desde esa pedagogía grupal y personalizada, hay que trabajar grupalmente, pero que el alumno vaya sintiendo que es modelo de comunidad. Trabajar cooperativamente, pero también trabajar la pedagogía personalizada con aquellos niños eh, o estudiantes que tienen necesidades específicas, por ejemplo, ¿no? También desde esa pedagogía activa que abre a esas preguntas con sentido, hay que educar al alumno en el asombro, en que este alumno se pueda acercar al misterio. O sea, qué importante es que sea capaz de pregun- hacer preguntas, por ejemplo, existenciales, que se eduque en ese asombro, porque en ese escenario es donde va a desarrollar su dimensión espiritual, ¿no?
Y en ese acercarse al misterio, pues va a permitir ese encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios, el resultado es de una fe creída y no una fe heredada. Los desiertos pastorales que suceden en nuestros contextos latinoamericanos en los últimos años, pues responde a que hoy en día la fe es heredada, heredada de la familia, heredada del padre, de los padres, heredada de la comunidad. Por eso es que se dan los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, pero como no ha sido creída, porque no ha habido ese momento en que se ha evidenciado ese encuentro cara a cara con el misterio, pues esa fe no ha tenido ese germen como el granito de mostaza en cada persona que se ha interiorizado y ha podido ser real y va creciendo, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Trabajar, ¿no? Esa parte en la que se provoca el encuentro con el misterio, que el alumno se encuentre con Dios y que vaya descubriendo en su ser que Dios está ahí, y cuando sucede eso, va a ir a la iglesia, va a ir a la misa, va a asistir a las celebraciones con esa convicción, con ese convencimiento de todo el acontecimiento que significa, ¿no? Esa presencia de Dios. También, la otra pedagogía es la pedagogía de la utopía y el compromiso, ¿no? Es permanente, orientarlo en permanente búsqueda, orientando a un mundo mejor. Hay que educarlo en la intemperie, ¿no? Lo que dice el Papa ahora. Hay que trabajar esa renovación pedagógica que active y que se va creando. Entonces, esa pedagogía de Dios la tenemos que actualizar con esas metodologías activas y que van cogiendo esas notas de pedagogía de la experiencia, de pedagogía bíblica, de pedagogía de la presencia, de pedagogía grupal y personalizada, de pedagogía activa, de pedagogía en la utopía y en el compromiso. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Perfecto. Entonces, esta pedagogía de Dios que le hemos visto, cómo se, cómo nosotros la podemos acercar al alumno a que entienda los textos bíblicos en el Antiguo Testamento, y luego cómo, por ejemplo, la puede entender a la luz de las parábolas, a la luz de los milagros en el Nuevo Testamento, pero cómo va cobrando fuerza con estas metodologías activas, ya, con ese primer punto abordado, vamos a entrar ahora en lo que tiene los estándares para la educación religiosa en Colombia, ¿no? Los estándares son claves en su fundamentación cuando reafirman que lo que el alumno en educación religiosa debe desarrollar es su dimensión espiritual y su dimensión religiosa. Y eso, en esa primera parte, ¿qué significa? Que debemos orientarlo a que experimente, exprese o indague el sentido de su existencia, a que pueda relacionar con el presente, se pueda relacionar, ¿no? Con el presente, consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y también con Dios. Y luego, pues, se trabaja en ese significado de lo sagrado. Esta parte es importante porque muchas veces hablamos de que somos personas en relación con los demás, con la naturaleza, con Dios, ¿no? Hasta ahí a veces abrimos en esa conciencia, pero hay una parte en la que muy poco se trabaja y es en esa relación consigo mismo. O sea, a veces nos cuesta entrar en esa introspección personal en la cual pues nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos, ¿no? De qué estamos hechos y cómo estamos configurados. Solamente cuando uno mira
miramos nuestra interioridad, comprendemos el sentido de la vida, comprendemos pues qué estamos llamados a hacer en este espacio de vida temporal. También los estándares de las competencias pues plantean que las competencias están orientadas a aprender a conocer, a aprender a aplicar a la vida y a aprender a integrar fe y vida. Entonces, para aprender a conocer, hace énfasis que son competencias cognitivas y que en este aprender a conocer lo que se busca es que el alumno pueda interpretar el hecho religioso, pero desde esta experiencia cristiana, pero también desde los lenguajes bíblicos, narrativos, litúrgicos y de la cultura y la moral. En aprender a aplicar a la vida son competencias procedimentales, ¿no? Están orientadas a que pueda hacer observaciones, a que pueda ver la realidad y en ese escenario pueda aprender a aprender. Y el tercero es que la tercera competencia es que está relacionada con aprender a integrar fe y vida. Y esta es una competencia actitudinal en la que se relaciona el contenido con la parte existencial. Entonces, teniendo en cuenta estas competencias del estándares y tanto la dimensión espiritual y religiosa, entramos un poco aquí a ver cuáles son los desafíos de la educación religiosa para que pueda desarrollar esta dimensión espiritual y esta dimensión religiosa, pero también las competencias que son claves para que al final el alumno pueda desarrollar pensamiento crítico, pueda tomar decisiones, pueda ser creativo y en el fondo apoyarnos, o sea, a la transformación social a partir de esa transformación personal. Entonces, los estándares para la educación religiosa escolar en Colombia plantean, el desafío es ofrecer y garantizar el espacio y los medios para que los estudiantes se formen en, y plantea sus desafíos. Uno de los desafíos dice, la toma de conciencia de la propia identidad religiosa y en el respeto y el reconocimiento de las identidades distintas de aquellas que se poseen. El segundo dice, el desarrollo de habilidades y actitudes para dar razón de su propia convicción religiosa mediante el diálogo y la argumentación. Todo ello, ¿de qué le sirve al alumno? Para que pueda anunciar, comunicar, difundir de palabra y por escrito su propio credo y sus opciones religiosas sin menoscabar la libertad de los otros para escucharlo y no escucharlo. Entonces, vamos viendo cuáles son esos desafíos que están planteados en estos estándares y que luego el profesor en el aula les tiene que dar vida. Pero la única forma de darles vida es contando con las estrategias apropiadas y contando con las metodologías apropiadas. Otro desafío dice la apertura al conocimiento mutuo, ecuménico e interreligioso, la tolerancia, el respeto y la colaboración en el cuidado de la creación como nuestra casa común. Entonces, yo voy resaltando aquellas palabras que más tienen que resonar porque son como los motores, ¿no? Que luego cuando se trabaje ese desafío se vayan dando evidencia de ello. Otro desafío es la educación para el ejercicio y respeto de la libertad religiosa y para la construcción de una verdadera fraternidad. Otro desafío es el desarrollo de la capacidad para establecer relaciones entre la convicción religiosa y los demás conocimientos y valores adquiridos a través de las otras áreas fundamentales del conocimiento y la formación. Por ejemplo, voy a detenerme en esta primera página, ¿no? El alumno tiene que llegar a tomar conciencia, es decir, tengo que trabajar esa identidad propia y luego, pues, que también aprenda a respetar y a reconocer las otras identidades. Él tiene que tomar conciencia de la propia fe que profesa, pero también es consciente de que respeta la de aquellos que no comparten esa misma
esa misma identidad religiosa. El segundo está orientado a ese desarrollo de habilidades, ¿no? De capacidades y actitudes para que él justifique, ¿no? Dé razón de su propia convicción religiosa. Ahí les decía qué importante es que él dé evidencia de que su fe es una fe creída y no una fe heredada. Y eso lo va a hacer pues mediante esa capacidad que él tenga, ¿no? Para dialogar y también para argumentar, ¿no? Ahí dará evidencia de cómo va transmitiendo esas verdades de fe. El tercero, pues, habla en ese movimiento ecuménico e interreligioso y en ese escenario en los que todos vamos aportando a problemas, por ejemplo, que son de gran envergadura, en la que podemos aportar todos con respeto, con tolerancia, y vamos también, por ejemplo, cooperando en el cuidado de la creación, que pues es algo común para todos, no solamente los católicos, es lo que nos afecta, por ejemplo, el medio ambiente, sino es algo que es, si no se cuida, pues está en peligro la humanidad y el mundo entero. Educar para el ejercicio y respeto de la libertad religiosa, ¿no? Que va también en ese hilo con el ecumenismo y el diálogo religioso. El último, por ejemplo, dice el desarrollo de la capacidad para establecer relaciones entre la convicción religiosa y los demás conocimientos. Eso nos está llamando a que se tiene que trabajar, por ejemplo, por proyectos, pero que tienen que ser esos proyectos interdisciplinares, donde el área pues no se ve como una isla, sino que se ha unido en esa formación integral y también tiene parte y presencia, dado que el ser humano desde esa mirada que ya antropológicamente se va configurando por las inteligencias múltiples, por ejemplo, no solamente tiene las 8 capacidades a partir de Gardner, sino que ingresa pues la 9ª capacidad que implica el cultivar y desarrollar la inteligencia espiritual. Entonces va entrando en ese abanico de manera integral y tiene que también comenzarse a desarrollar. Siguiendo con lo que plantea, los estándares también dice que el otro desafío es la identificación del aporte de la doctrina del propio credo religioso para la ordenación de la sociedad y la orientación de la actividad humana en general y en ámbitos particulares como el matrimonio, la familia, los derechos humanos, la paz, el respeto y la valoración de la vida, entre otros. Otro desafío es la iniciación en la realización de acciones de servicio a la sociedad. Más adelante vamos a hablar de la metodología del aprendizaje y servicio, que estaría orientada, por ejemplo, a trabajar este desafío que permite poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista social del propio credo religioso. Otro desafío es el aprendizaje de métodos y procedimientos para interpelar la experiencia religiosa, descubrir el sentido y el valor de la vivencia religiosa, lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Cómo la pedagogía de Dios la podemos contextualizar a través de esas pedagogías que les mencioné, la pedagogía del cuidado, la pedagogía de la experiencia, la pedagogía de la hermenéutica. El otro desafío dice el desarrollo de actitudes y valores conformes al propio credo religioso o actitudes definidas frente a las convicciones religiosas. Finalmente, hay otro desafío que es el reconocimiento del aporte de la experiencia religiosa en la conformación de la propia identidad y en la vida familiar y social, la cooperación de las razones y vivencias del creyente y del no creyente y la educación para el respeto mutuo. Otro desafío es la aplicación de la doctrina de su propia convicción en la transformación de la realidad social, pero también en la política, en la religión y en la cultura. Y finalmente tiene el conocimiento de la comprensión y la defensa de los principios, valores y normas que rigen las decisiones de contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y la organización de las correspondientes comunidades o confesiones religiosas. Entonces,
todos estos son desafíos que están planteados por la Conferencia Episcopal de Colombia y se encuentran en los estándares, en el documento que está vigente en Colombia. ¿Qué hacemos los maestros de educación religiosa? Tenemos que, se ven los desafíos y se comienzan en función de ellos a plantear, ¿no? ¿Cuáles son las mejores metodologías? ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas para responder a esos desafíos? Pero también en esa relación coordinada con los otros elementos curriculares, ¿no? Con los que vimos la primera sesión, con la situación significativa, con la pregunta problema, con los contenidos, con los enfoques, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, es, yo voy a elegir algunos desafíos y los voy a hacer ya con una metodología que lo voy a relacionar con eh, que lo voy a relacionar con con metodologías que están en Sayin. Entonces, si de repente tienen alguna pregunta, hasta aquí, o si no, hacemos un breve descanso, una pauta activa de unos 5 minutos para que vayan por agüita y luego retomamos. Sí, me parece perfecto. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Igual la pueden escribir en el chat. La meta es que la podamos resolver. Si no planteamos un escenario de respuesta, a través de los académicos también de España podemos sustentar la razón de ser de lo que hacemos en nuestros proyectos. Bueno, sí, nos tomamos un cafecito. ¿Te parece, Ujú. profe Luz? Sí, Cinco, unos 5 minutos de la tarde. y estamos reanudando. Sí, 5 de la tarde, sí. Está bien. Perfecto.
Estoy con la cámara prendida. Sí, claro. Espérame, la cierro. Preciso.
Muy bien, creo que ya fuimos por agüita, ya regresamos. ¿Estamos todos por aquí de vuelta? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Perfecto. Sí. Profe Luz, bueno, dos Sí, fechas importantes. Tranquilo, creo que tengo un retorno, espérame. Bueno, dos fechas importantes para todos. El tercer módulo es igual, vamos a confirmar la fecha. Lo vamos a desarrollar el 25 de julio de 4 a 6 de la tarde, que es un jueves. Y el cuarto y último módulo lo vamos a desarrollar el 1 de agosto, que también es un jueves, de 4 a 6 de la tarde. En EDB tenemos dos libros maravillosos. Si acá hay directivos, docentes y coordinadores, lo tienen a la orden. Nosotros hicimos dos ediciones de lujo de la vida y obra de Don Bosco. No sé si lo han leído. Es un libro maravilloso para los chicos de grado quinto y de pronto de cuarto, o sea, niños de 10, de 9, 10 u 11 años. Y también tenemos la vida y obra de Teresa de Jesús. Si lo quieren digital, totalmente gratuito, me escriben a mi celular y en vacaciones se lo podemos activar para que los chicos lo lean y para que después de vacaciones puedan hacer un trabajo con ello. La edición quedó preciosa. Yo creo que es la mejor edición que hay actualmente contada para niños de Don Bosco y de María Teresa de Jesús, de Teresa de Jesús. Entonces, igualmente los directivos acá presentes, coordinadores y maestros, lo tienen a la orden. Bueno, tienes toda la palabra, profesora Luz. Seguimos. Muchísimas gracias. gracias. Solo la palabra y la pantalla también. Ya estoy por fuera. A ver, vamos a ver acá donde quedé. Ya. Bueno, vamos a retomar. Y esta parte, la primera parte es un poco teórica, porque siempre es necesario acudir a la base teórica, si no, a veces luego lo que viene práctico no cobra sentido. Iba en ese hilo presentando los desafíos que están en los estándares. Son desafíos que al docente de educación religiosa, al maestro, al educador, lo llevan pues a esa reflexión, ¿no? Es decir, bueno, para que esto se logre, ¿qué tenemos que hacer? También es importante, aparte de esta lista de desafíos que están presentes en los estándares, la conferencia episcopal hace una clara diferencia y es la siguiente, sobre la enseñanza de la educación religiosa. Hace la diferencia y dice, no es una catequesis. O sea, porque la catequesis promueve la adhesión personal a Cristo y a la maduración en la vida cristiana. Y sabemos pues que ese crecimiento se da en la parroquia. Por tanto, la enseñanza escolar de la educación religiosa tiene como propósito, ¿no? Transmitir a los alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo, pero también de la vida cristiana, ¿no? Amplía espacios para que pueda razonar hacia esas grandes cuestiones, es decir, hacia esas grandes preguntas sobre la verdad, sobre el bien, y que también pueda conjugar entre sí el aporte de la teología, pero también el aporte de la filosofía y también de las otras ciencias, porque sabemos que el lenguaje teológico también se va actualizando, el lenguaje filosófico también, y las otras ciencias también, y vamos viendo cómo ellas se complementan, ¿no? Obviamente respetando, ¿no? Plenamente sus métodos propios y esa reciprocidad autónoma que se tiene, ¿no? Pero también siendo conscientes de que somos una unidad intrínseca, ¿ya? Entonces, también es importante de allí a que el maestro se empodere de todas las estrategias, de todas las metodologías, y para eso, pues, tienen a la mano, ¿no? En este caso, a Editorial EDB, que ya ha estudiado estas propuestas y en base a ello tiene, ¿no? Todas estas metodologías, todos los recursos, todo lo que ustedes necesitan para que esos desafíos y esos elementos curriculares puedan dar evidencia de que en Colombia se dan. Eh,
En el mismo documento de los estándares habla y dice, la metodología organizada en torno a 3 dimensiones pedagógicas y que éstas deben ser secuenciales. O sea, la enseñanza de educación en el aula pedagógicamente se concreta en que tiene que haber un primer punto que aborde y es la experiencia humana. El segundo punto es la reflexión bíblica, en donde se vea esa síntesis doctrinal y luego pues se llega a esa interpretación ético-moral en la acción. Entonces son esas 3 dimensiones que cuando el profesor de educación religiosa llega a planificar, si es una experiencia de aprendizaje o si es una unidad o si es una sesión, por ejemplo, de acuerdo a los lineamientos curriculares que cada país tiene, no debe de perder de vista que en Colombia, ¿no? Están orientados en este caso por esas 3 dimensiones, por esa experiencia humana, por esa reflexión bíblica y por esa interpretación ético-moral. Y ahí dice, clarito, citado textualmente, el objeto de estudio de la educación religiosa es la totalidad de la realidad, su método es existencial y hermenéutico en cuanto que ejerce sobre su objeto una acción interpretativa desde una perspectiva religiosa, cristiana y católica. Y esta se da en 3 dimensiones. Eh, Viendo, en resumen, y concretando al documento de Aparecida, que es un documento pastoral latinoamericano vigente, sabemos que pues caminamos en ese ver, juzgar y actuar trinitario. ¿Y cómo vamos estas 3 dimensiones que plantea la Conferencia Episcopal en Colombia para la enseñanza de la educación religiosa? Vamos encajando, ¿no? ¿Dónde iría esa experiencia humana? En el ver. ¿Dónde iría esa reflexión bíblica, esa síntesis doctrinal en el juzgar? ¿Y dónde iría esa interpretación ético-moral en ese actuar? Pero también, si eso lo colocamos allí, en esa mirada como transversal, que uno tenga que decir, bueno, religión, cómo se va moviendo, también somos conscientes que en esa experiencia humana, en esa reflexión bíblica y en esa interpretación ético-moral, vamos desarrollando también la dimensión espiritual y la dimensión religiosa que abre el documento en esa fundamentación. Cuando uno lee las primeras páginas, como lo vimos en en el primer módulo, pues es claro en afirmar que en Colombia se tiene que promover el desarrollo de la dimensión espiritual, de la competencia espiritual, pero también de la dimensión religiosa, y vemos cómo aquí se puede trabajar, ¿no? En esas 3 dimensiones ya metodológicamente, en la experiencia humana, la reflexión bíblica y la interpretación ético-moral. Si eso se da, si eso propiciamos en el aula, el caminito competencial sería el siguiente, porque partiríamos de que el alumno le encuentre el sentido a la realidad en esa experiencia humana, en ese ver la problemática, la necesidad, el contexto, en esa situación significativa, en esa pregunta, problema, y luego propiciamos que pase a encontrarle respuestas al sentido a la vida, al sentido de la problemática, de la necesidad, en ese encuentro con el misterio, en esa parte en la cual uno no llega con la razón. Uno necesita, para llegar a encontrarse con el misterio, necesita de esa contemplación, necesita de ese espacio contemplativo, de ese silencio contemplativo que nos lleva pues a esa escucha interior, donde dialogamos con la palabra. Entonces el segundo, una vez que el alumno le encuentra el sentido a la vida, pasa pues como a una segunda etapa a la que tiene que encontrarse con el misterio para que esa fe sea creída, como les dije, y no sea heredada. Cuando lo situamos al alumno en ese segundo peldaño, él solito va a seguir buscando a Jesús, a sus enseñanzas, y se va a adentrar en comprender a un Jesús histórico,
a un Jesús también presente en la Eucaristía, pero ¿desde dónde? Desde esa aproximación que se hace a la palabra, que se hace también a los encuentros, a la misa, a las celebraciones, pero también a través de los referentes, de los testimonios, de los ejemplos que va encontrando en el contexto. Con esa vivencia de seguir a Jesús, recién el alumno es capaz de experimentar el amor cristiano y vivir a los pies del otro. O sea, educación religiosa, si lo vamos a situar solamente como se veía antes del enfoque por competencia, en el desarrollar la dimensión religiosa, es como que estas dos escaleras no las hubiéramos tenido, porque lo que hacíamos con el constructivismo o lo que hacíamos con una metodología tradicional era darle la lectura y que él sea capaz de comprenderla, pero de manera abstracta. Y no le hemos dado un contexto, ni tampoco él se ha situado en la realidad y ha comprendido su sentido, su razón de ser en el mundo. Por lo tanto, pues no se le ha vinculado esa interioridad. Entonces, esta es una gráfica que a mí me gusta mucho tenerla para ver por dónde debemos caminar los profesores de educación religiosa. Entonces, aquí está contextualizada en Colombia la experiencia humana, la reflexión bíblica, la interpretación y cómo metodológicamente, haciendo esta secuencia, podemos dar evidencias de que al final estamos desarrollando competencias, estamos aportando a la formación integral y estamos fomentando el desarrollo de la dimensión espiritual, pero también de la dimensión religiosa. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir 3 desafíos y les voy a demostrar cómo metodológicamente los proyectos de DEBET responden a esos desafíos y esos desafíos están articulados con otros elementos del currículo, con la situación significativa, con el objeto de estudio, con la pregunta, con los enfoques, con las competencias, ¿no? Con la parte de los contenidos. Entonces, voy a coger un desafío, en este caso, es el desafío que dice la aplicación de la doctrina de su propia convicción a la transformación de la realidad social, política, religiosa y cultural. Ese es el desafío. Entonces, la experiencia significativa se llama Se busca superhéroes, únete al reto. O sea, es decir, a ver, las competencias uno tiene que aprenderlas a entender. Y es que no son algo que yo tengo que meterle a la cabeza al alumno y ahí las va a tener y luego me las va a reproducir. Es algo que él tiene que desarrollarlas. Por lo tanto, necesita de un nexo, de algo que le dé ese brinco a que se desarrolle. Necesita de planteamiento, de una situación que le permita, pues, en la búsqueda, la solución, dar evidencia que va desarrollando las competencias, ¿ya? En este caso, la competencia, en este caso la experiencia significativa que le he sacado de los proyectos allí es, se busca superhéroes, únete al reto. Entonces, la profesora comienza presentando esto a los alumnos y les dice, en la entrada del colegio Los Pinos Verdes hay un estudiante con un cartel de los objetivos de Laudato Si y gritando, hay que hacer algo ya, no podemos seguir mirando hacia el otro lado, hagamos como Greta Thunberg, salgamos de nuestra burbuja y actuemos viernes en clase. Al llegar a clase todo el mundo está comentando, unos dicen que es un loco, otros que tienen razón, que hay que perder clases y otros que es verdad que estamos muy dormidos, ¿no se podría hacer algo? Plantea, ¿no? Y cómo ser un verdadero héroe que deje huella. O sea, le está aperturando con esas preguntas y la propuesta en Colombia le llama preguntas problema que van a desencadenar el desarrollo de las competencias.
¿Cómo se podría hacer algo? ¿Cómo ser un verdadero héroe que deje huella? Entonces, de acuerdo a ello, surge la siguiente pregunta. ¿De qué me sirve tener mejor poder si no lucho contra la pobreza y las desigualdades? Y viene como la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar que hay más alegría cuando damos que cuando recibimos? Porque ya la pobreza, las desigualdades está relacionada pues con esos objetivos de la encíclica Laudato Si. Entonces, esta pregunta, ¿cómo podemos experimentar que hay más alegría cuando damos que cuando recibimos? Los alumnos las desarrollan en 4 actividades y dentro de esas actividades se van a desarrollar las 3 dimensiones de la metodología de educación religiosa en Colombia. Entonces, esta es la presentación de la experiencia significativa. Para dar respuesta a esta pregunta problema que dice, ¿cómo podemos experimentar que hay más alegría cuando damos que cuando recibimos? La profesora comienza a trabajar 4 grandes actividades y en cada actividad metodológicamente va a desarrollar las 3 dimensiones. Veamos cómo sería la primera. Entonces, aquí, las actividades de la experiencia significativa van a ser 4. La primera sería héroe o villano, tú decides. La segunda dice, ¿es posible ganar cuando se pierde? La tercera dice, el poder está dentro de ti. Y la cuarta actividad se va a llamar, ¿cómo puedo dejar una buena huella en este mundo? Veamos, trabajemos con la primera que dice, héroe o villano, tú decides. Entonces, aquí están presentes las dimensiones pedagógicas en el desarrollo de esta experiencia. Héroes o villanos era la primera, ¿no? Entonces, ahí están las dimensiones pedagógicas, que son las 3, experiencia humana, reflexión bíblica, interpretación ético-moral. Héroe o villano, tú decides, vamos con la experiencia humana. Aquí para la experiencia, yo aquí quiero que ustedes, vamos a participar aquí. Ustedes van a simular que ahorita son alumnos, porque lo que interesa aquí es que ustedes vean cómo en Sayin están presentes estas dimensiones, ¿no? Experiencia humana, que hay en la experiencia humana, los alumnos observan un video y en este video aparecen 2 tendencias, ¿no? Voy a proyectar el video y luego volvemos a las preguntas, porque ustedes en este momento están haciendo el ejercicio de que son alumnos para comprender mejor la dinámica de la presentación, ¿no? Porque aquí no estamos mucho en lo teórico, o sea, en lo que hemos visto hace rato, ¿no? La pedagogía de Dios, los desafíos, sino estamos en lo que más nos gusta a los profesores. Si yo estuviera en el aula, a mí me gusta que algo ya más aterrizado, ¿no? Porque lo otro a veces decimos lo puede oler, lo puede entender. Vamos haciendo el ejercicio. Entonces, yo voy a entrar al video, ¿ya? Y lo van a observar un ratito. Quiero ver si se ve el video. No, señora, todavía no. A ver, vamos, espera. ¿Qué está pasando? Profesional, pero Voy a dejar de compartir y voy a mostrar por el otro lado el video. Entonces, saco. 2 lobos. Ratito. Entonces, Si me lo compartes en el chat, yo también lo puedo proyectar por acá. No hay ningún problema. Una mañana, un sabio anciano cherokee contaba vamos a...
A ver, está también en el chat, lo voy a poner al chat. La, la. Ahí está. A ver, Freddy, de repente me ayudas, porque como tú estás más cerca, a lo mejor se pueda visualizar mejor, ¿no? Me refiero a la distancia, ¿no? Y si no, ya. El anciano dijo, hijo mío, se libra una batalla. Los dos lobos. Una mañana, un sabio anciano cherokee contaba a su nieto acerca de la vida y de la lucha que se desarrolla dentro del interior de las personas. El anciano dijo, hijo mío, se libra una batalla entre dos lobos en nuestro interior, dentro de todos nosotros. Uno de ellos es un lobo negro. Es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. El otro lobo es blanco. Es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad y compasión. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de nosotros y dentro de todos los seres de la Tierra. El nieto, después de unos minutos de reflexión, preguntó a su abuelo, dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará? El sabio anciano cherokee simplemente respondió, el resultado de la batalla depende de qué lobo decidas alimentar tú. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, Freddy. Entonces, voy a volver a mi presentación. En la presentación íbamos aquí, ¿no es cierto? O sea, han visto el video y lo que tienen es que fijarse en las dos tendencias que aparecen en este video y se responden estas preguntas. ¿Qué características tiene el lobo negro y el lobo blanco? Luego escriben una moraleja que sacamos de este video y se reflexiona. Luego creen que es fácil decir de buenas a primeras qué es bueno y qué es malo. Y luego, pues, llegar a, a que los alumnos reflexionen en que si a veces hay coincidencia, ¿no? En lo que se cree con lo que se piensa. Haciendo un ejercicio con la primera pregunta nada más. ¿Qué características tenía el lobo negro y el lobo blanco? Pueden participar. Bueno, buena tarde. Con el lobo blanco, pues vemos los valores, las cosas buenas, las cosas positivas. Y con el lobo negro vemos precisamente los antivalores. Entonces, depende de cada uno de nosotros, como dice el video. Claro, o sea, lo que el video nos lleva, o sea, el alumno lo va a llevar también es a reconocer que en nuestro interior nosotros tenemos a estos dos lobos y que depende de que o sea, depende de cuál de los dos queremos alimentar, ¿no es cierto? Eso es lo que plantea el video. ¿Alguien más por ahí quiere acotar?
Bien, pasamos entonces lo acerco a esa experiencia humana con este video. Luego viene la reflexión bíblica, que es la segunda dimensión. Y aquí en la reflexión bíblica dice, dedícate un tiempo y observa si estás viviendo alguna situación en la que también se te plantea qué lobo alimentar. Escribe para que eso te ayude a tomar una decisión. Y luego se le presenta ya lo que dice Pablo de Tarso, ¿no? En los Romanos 7, del 19 al 24, que desde el inicio de los tiempos de la humanidad se ha visto envuelta en el hombre en el mismo dilema. Deseamos hacer el bien, pero a veces obtenemos el resultado contrario. Entonces aquí reflexionan sobre sobre Romanos, y que está en relación a que, porque al final, como el alumno lo que tiene, o sea, voy a retroceder un poquito acá. Acuérdense que venimos de la pregunta de acá, y la pregunta es, ¿cómo podemos experimentar que hay más alegría cuando damos o recibimos? Al final lo que quiero es que el alumno pues realmente aprenda a donar de corazón o a ayudar a solucionar los problemas sin todo, ¿no? Entonces para eso de porrazo no va a ir ay, transforma y hace el compromiso. Tengo que primero como prepararlo por etapas. Entonces la primera actividad es que él se reconozca a veces cómo es que se actúa frente a las circunstancias. ¿Actuamos como héroes o actuamos como villanos? Luego la segunda es llevarlo más allá, a que reflexione si es posible ganar cuando se pierde. Y luego la tercera es el poder está dentro de ti. Y luego, ¿cómo puedo dejar una buena huella en este mundo? O sea, ¿cómo puedo ser verdaderamente un buen cristiano y un honrado ciudadano si traemos a Don Bosco por aquí? Entonces, vamos en esta. Y después, obviamente, todas no las vamos a desarrollar. Todas estas están en el libro, ¿no? En una unidad de un libro. Entonces, aquí solamente entra digamos, es el abre boca para que ustedes puedan ver que los libros de Sayí tienen esas metodologías que están adaptadas a la propuesta de Colombia. Y en este caso lo estamos haciendo con las dimensiones. Entonces, estamos en el primero, que es Héroes y Villanos. Pasamos, y va allí, experiencia humana. Fíjate en las dos tendencias que aparecen en este video. Y allí la segunda, reflexión bíblica. Y pasamos a la tercera. Y en la tercera, acá dice, ¿no? Ya lo has visto. San Pablo sentía esa división interior entre el desear una cosa y hacer exactamente lo contrario. Eso nos sigue pasando hoy. Fíjate en los testimonios y en la siguiente pregunta, ¿qué lobo vencería dentro de ti? Por ejemplo, ¿qué es lo que se les dice aquí? Él, ¿no? El alumno dice, Luis, ¿y los 5 euros de la señora del autobús los devolverás? O sea, en el inicio, él puede decir, no, yo tengo que ser honrado, tengo que pagar el pasaje, el boleto, ¿no? Pero en el momento no le cobraron y se bajó sin cobrar. O sea, ¿a qué lobo venció? Acá. ¿Con quién se quedará Marta? ¿Con sus amigos o con la chica nueva? Sí, yo tengo que acoger al emigrante, ¿no? Pero a veces, no, o sea, ellos, los jóvenes, van por otro lado. María, y el plantón de tu amiga le dirá algo al ver el Instagram que está de fiesta, ¿no? También hay otra, a ver, ahí qué hace. Pedro y la FIFA 22, el juego o ayudar a preparar la cena. No, yo sí ayudo en casa, ¿no? Pero al contrario, hace otra cosa. Y luego la consigna es comparte en parejas otras situaciones parecidas a esta que hayas visto hace poco, aquellas que implican un conflicto interior. Luego, reunidos en grupos, cada grupo se pone en una de las situaciones leídas o en otra parecida que aporte un compañero, se dialoga cómo creen que actuarían, observan si esa actitud alimenta al lobo blanco o al lobo negro y razona las consecuencias que tendría. Entonces, ¿cuál era la tercera dimensión? ¿Con qué estaba?
¿Cuál era la tercera dimensión acá? Tenía que tener relación con qué? Con lo ético, con lo moral, ¿cierto? Así dice Colombia. Acá están estas tres dimensiones: experiencia humana, reflexión bíblica, donde se da la síntesis doctrinal, y luego la interpretación, y esa interpretación es ético-moral. Experiencia humana, reflexión bíblica, y tres, interpretación ético-moral. ¿Ah? Allí en esa actividad, ustedes se han podido dar cuenta que se dan esas tres dimensiones, ¿ya? Pero que están respondiendo a ese planteamiento de una de la situación, que mueven esa pregunta retadora. Y luego, ¿cómo sería el inicio de la segunda actividad? Entonces acá dice, es posible ganar cuando se pierden, es la segunda actividad. No la voy a desarrollar los tres, solamente, o sea, voy a entrar para que vean el video hablando de valores. Hay que ser muy valiente para practicar algunos de ellos. ¿Crees que los héroes son solo los de Marvel? Porque acuérdense que se introdució con héroes o villanos, con lo que está para los chicos que ven, ¿no? Y luego aquí miran un video también. Entonces, también igual se lo voy a compartir aquí a Freddy para que de repente lo pueda más fácil. Aquí al chat. Volumen, si fuera posible, Freddy. Audio no hay. ¿No lo están escuchando? No. No. No, solamente se ve la imagen. Perdóname, yo sí lo estoy escuchando, no sé por qué. Permíteme, bueno, me dicen si ahí y lo vuelvo a colocar, ¿sí? เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุ Lo ก está ahora sí, escuchando. y ahora sí. Perfecto. Me devuelvo, ¿sí?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นก็สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีEntonces, de repente ustedes en otro momento, si quieren seguir viendo el video, lo pueden ver, ahí lo pueden coger el link que está en el chat que les acabo de compartir. El video lo que pretendía en esa primera dimensión de la experiencia humana es adentrarse a que se entienda, ¿no? Es posible ganar cuando se pierde porque lo que hace este joven es, digamos, ayuda a los animales, como ven al perro, ayuda a la señora, ayuda, o sea, su vida es ayuda, ¿no? Obviamente que si lo pensamos desde el lado, este, eh, eh, económico, ¿no? Es una pérdida, pero al final gana felicidad, gana alegría, al final, ¿qué hace la niña que estaba con la madre en la calle? Pues va al colegio, ¿no? Entonces, es un poco para ver, para entrar en esa realidad, ¿no? Es posible ganar cuando se pierde y luego tiene la cita bíblica y luego llega también a esa interpretación ético-moral al final. Entonces, no voy a entrar más en detalle sobre la secuencia, solamente aquí quería explicarles cómo a través en los proyectos CDB se concretan, ¿no? Esas tres dimensiones que metodológicamente están planteadas en los estándares, ¿no? Esa experiencia humana, esa, ese acercamiento bíblico y luego esa interpretación ético-moral que se le puede dar ya en la parte práctica y que muy bien se articulan con el ver, juzgar y actuar. Ahora vamos a entrar a otro desafío, pero ese otro desafío está también desarrollado con otra metodología, con una metodología activa, donde también esas tres dimensiones caminan, ¿ya? O he cogido otro desafío y otro ejemplo de otro proyecto de SAIN, porque sabemos que en SAIN tenemos en inicial, tenemos en primaria y tenemos en secundaria. Yo he cogido como una pincelada de uno y del otro para darles el ejemplo, pero hay o sea, otras metodologías están presentes allí sin perder la esencia de lo que es educación religiosa. Entonces aquí el desafío, cogiéndolos otro desafío del estándar, dice la apertura al conocimiento mutuo, económico, ecuménico e interreligioso, la tolerancia, el respeto y la cooperación en el cuidado de la creación como nuestra casa común. O sea, aquí vamos en esa cooperación en el cuidado de la creación con el aporte, ¿no? Entonces, pero aquí lo estamos haciendo con una metodología activa que es el Design for Change. El Design for Change es una metodología
que coge algunos elementos del design for Change, cómo ayudar a que el alumno diseñe el pensamiento, pero aquí el design for change es cómo el alumno aprende a diseñar y hacer aportar para el cambio, ¿no? Entonces, este design for change, aquí vamos a ver igual, vamos a caminar, ver en qué momento se hace ese design for change, caminando con estas tres dimensiones. Entonces, primero partimos de la experiencia humana. Esa es también la primera dimensión que plantea, pues, los estándares en Colombia. ¿Qué se hace acá? Y luego la reflexión bíblica y luego la interpretación ético-moral. El Design for Change se va a trabajar en esa interpretación ético-moral, ¿ya? Entonces aquí, atentos, la experiencia humana, ven la imagen y luego tienen esto, ¿no? Que está relacionado con el compromiso cristiano para mejorar el entorno y van a reflexionar en torno a lo que hace Cáritas. Cuando una persona se siente realizado de verdad y experimenta plenitud, no puede guardarse esa experiencia para sí. Tiene que sacarla hacia afuera, por eso la lleva al compromiso, a la acción. Entonces, ¿qué hace Cáritas, no? Entonces, los alumnos aquí hacen y en la web, ¿no? Buscan la web de Cáritas y luego reflexionan. ¿Qué acciones lleva a cabo Cáritas? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido a ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace Cáritas cuando hay conflictos en la guerra, ¿no? ¿Dónde participa? ¿Cómo actúa, ¿no? O sea, frente a las necesidades, a la pobreza, a la salud, por ejemplo, ¿no? Va a entrar en eso. Ahí es la experiencia humana. Luego pasa a la reflexión bíblica y tiene como centro a Mateo 25 del 34 al 40, ¿no? Que va a reflexionar en torno a las obras de misericordia y tiene preguntas como qué le sucede a los que llevan a cabo todas estas acciones y luego dice qué otras acciones menciona el texto y finalmente has llevado a cabo alguna de ellas, cuándo, cuál, ¿no? Entonces ahí está en la reflexión bíblica. Y en la tercera dimensión se desarrolla el Design for Change, la interpretación ético-moral y se da acá. Usa la metodología del Design for Change para llevar adelante un compromiso con el entorno basado en la opción preferente por los cristianos, de los cristianos por los pobres, y estos son los pasos que debe hacer, ¿no? Primero sienten, luego imaginan, luego actúan, luego evalúan y finalmente comparten. Esta es la metodología activa y esta metodología permite que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y lo que le permita desarrollar pensamiento crítico, reflexivo, analítico, toma de decisiones. Eso no quita, no resta a los otros, o sea, a los anteriores, en este caso, la experiencia humana y reflexiva. Y la reflexión bíblica también llega a comprender, reflexiona, pero lo que le da el abanico de que es activo, de que responde, él es el protagonista, de que verdaderamente se le permite desarrollar competencia, es el Design for Change. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer en cada paso y luego les doy un ejemplo. En el siente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? En ese siente, el alumno tiene que disponer a comprender la situación, ¿no? Que le gustaría cambiar, ¿no? Y para ello observa, conversa, identifica cuál es el aspecto que le gustaría actuar y allí el ingrediente es la empatía. Porque como bien la mano ahí, por ejemplo, de una abuelita con una joven, lo que hace es, digamos, si no empatizamos con el problema o con la necesidad, es bien difícil que se logre desarrollar. Es decir, uno no es empático porque así se da. Uno es empático porque le nace en el alma, le nace en el corazón. Uno es generoso igual porque lo siente. Uno es solidario, ¿por qué? Porque lo siente. O sea, uno presta el servicio porque le nace. O sea, está en el interior de cada ser humano, ¿no? Entonces, punto clave es que sienta esa necesidad y el punto de partida es la empatía. Dos, ya identificó la necesidad, ahora tiene que imaginar la solución, crea el prototipo, ¿no? Acá tratan de
crear las ideas, preparan el prototipo, lo ponen a prueba, elaboran, por ejemplo, un plan de acción para atender esa necesidad. Y aquí fluye, pues, ¿no? Ese ingrediente que es la creatividad. El alumno tiene que ser creativo, ya no se lo da el profesor, sino el que tiene que ser creativo para, pues, atender esa necesidad con la cual ha empatizado en el punto anterior. Ya tiene su plan de acción. ¿Qué hace aquí? Actúa, va y lo ejecuta. Es el momento de poner en práctica esa solución que ha diseñado. Aquí el ingrediente es la confianza, porque va a actuar, va a ejecutar su plan en este caso con esa confianza. Y luego el siguiente paso es evalúa. No es evaluar a secas, es evalúa, porque lo que quiere es que el alumno tome conciencia de ese nivel de reflexión metacognitivo en la cual se ha metido en la autoevaluación, pero donde es consciente de reconocer aquellas debilidades que no ha trabajado bien durante el proceso y que quiere mejorar. O sea, identifica esas brechas que pueden haber en el aprendizaje, en las habilidades, en las actitudes, y se predispone a ese cambio, a esa mejora, ¿no? Por eso dice, evalúa la experiencia vivida y encuentra las claves para evolucionar de cada situaciones futuras. Y aquí el ingrediente es el pensamiento crítico, por ejemplo. Y luego dice, lo que has hecho bien, tu experiencia vivida no te la guardes, compártela. El último paso es comparte. Llegó el momento de contar la experiencia, la historia del cambio, ¿no? Entonces aquí presenta lo que has logrado, a dónde has actuado, qué problema has solucionado, cómo te ha ido, tu experiencia. Compártela, difúndela por los medios que tenga el colegio, por las redes sociales, ¿no? El ingrediente aquí es la comunidad. Entonces aquí están como las orientaciones para cada paso del Design for Change. Pero ¿cómo este Design for Change ya lo podemos ver concreto en actividades, ¿no? Por ejemplo, siente, es el primer paso, comprende mejor las situaciones de tu entorno cercano que te gustaría cambiar. Van a observar el video, aquí por el tiempo ya no lo podemos hacer de repente, pero luego ustedes lo pueden ver. Siéntanse que son los nuevos profetas y que tienen una misión. Los profetas están actualizados, han sido elegidos para denunciar los problemas de su distrito y anunciar nuevas esperanzas. Y luego descubren cómo los profetas denunciaban y daban esperanzas. Todo eso hacen en el siente. Ahora, ¿qué hacen en el imagina? Van a revisar los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Y van a ver cuáles de los objetivos están relacionados con los problemas que por ejemplo, que han empatizado. Y tercero es qué acciones podemos promover para solucionar este problema. Esos problemas pueden estar relacionados, por ejemplo, con el objetivo que está relacionado con la pobreza, con el agua, con la energía, ¿no? cual- los alumnos ahí, por eso llegan a investigar, llegan a imaginar, dice, bueno, es la situación, es la opción por los pobres, hemos identificado la pobreza en esta zona, pues se van, ven con qué objetivo está, cuál es el siguiente, y dice, no, pues no era con el medio ambiente. Y de acuerdo a lo que han elegido, pasan al tercero, y acá en el Imagina, para ello dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un video de los nuevos profetas y vamos a tener en cuenta que tenemos que elaborar un guión de qué se va a grabar y cómo se va a grabar. Debemos comprobar la batería del teléfono, o sea, para que no interrumpa, tienen todas las orientaciones, cómo está localizado el micrófono y van a grabar su guión, ¿no? Las personas que hablen, deben vocalizar bien y mirar la cámara, todas las indicaciones tienen los chicos ahí. Luego actúan, invitan al público, que son otros compañeros, familiares, profesores, y presentan el video. Y aquí tienen las pautas que presentan al video, explican por qué han escogido ese tema, cuentan cómo lo han planteado, hacen la reproducción del video, resumen, ¿no?, qué ha querido transmitir el video y comentan cómo fue su make-off, o sea, cómo lo han hecho, ¿no? Y luego evalúan las actividades que hacen para esta parte,
qué han aprendido acerca de cada uno de estos temas, los profetas bíblicos, la solución de problemas de nuestra localidad, los objetivos del desarrollo sostenible, la creación de videos y reflexiona sobre las consecuencias de lo aprendido. He puesto en práctica las soluciones que hemos anunciado en nuestros videos, cuáles han sido mis acciones, ¿no? Y finalmente comparten en las redes sociales su experiencia de denunciar los problemas de su distrito, anunciar nuevas esperanzas y animar a trabajar en la solución de los problemas relacionados a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, hemos visto en una segunda metodología, que es el Design for Change, cómo también está vinculada con estas tres dimensiones que plantea la metodología para trabajar el área de educación religiosa en los estándares, y que es así como este ejemplo del Design for Change, hay otros ejemplos que están en los libros, en los proyectos ahí, ¿no? Otro desafío que está vinculado también con otra metodología activa, y que ahorita lo vemos cómo está vinculado, es la iniciación de la realización de las acciones de servicio a la sociedad. Entonces, aquí en este desafío vamos a ver la metodología del aprendizaje y servicio, en la que está vinculado el aprendizaje que se da en el aula y el servicio que está en la comunidad. Entonces, es una metodología apropiadísima para que el área de educación religiosa sea el punto de partida, y se ve cómo están articuladas también. ¿Qué es esta metodología? O sea, además de desarrollar las dimensiones, atender los desafíos del área de educación religiosa, pues promueve esa creación que exista un puente entre la escuela y la comunidad, incorpora a la comunidad local personas, entidades que puedan colaborar, y promueve que cada, digamos, estudiante se convierta pues en parte activa de esa mejora del entorno, ¿no? ¿Qué debo considerar? Cuando uno aplica la metodología del APS, que luego se concretan en proyectos de aprendizaje y servicio, son tres claves. Debe haber una necesidad, debe haber el aprendizaje, el que se necesita para atender esa necesidad, y luego tiene que haber los servicios. Existen países en los cuales están esta metodología en la parte educativa como, digamos, de alguna manera ya sincronizada. Cada vez que se produce una necesidad, se comienzan a articular y los colegios participan. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en el año 2000, antes de la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, en Australia hubo un incendio forestal muy fuerte, en los cuales pues se perdieron gran vegetación, los bosques, murieron los koalas. Entonces todo el país se puso en alerta a ver cómo se puede hacer. Y Australia lo que hizo es activó los proyectos de aprendizaje y servicio en la parte educativa. ¿Qué hicieron los alumnos? Identificaron, por ejemplo, esa necesidad de reconocida, en los cuales identificaron que los koalas necesitaban pues ayuda. Esos koalas estaban en los hospitales, y los alumnos comenzaron a investigar qué necesitaban los koalas, qué partes del cuerpo tenían más afectados, y se encontró que tenían las manos, las patitas, porque se habían quemado, ¿no? ¿Qué hicieron las escuelas? Activaron y comenzaron a tejer los alumnos manoplas para llevarlos a los diferentes lugares de acopio, y que eran destinados a atender esa necesidad. Entonces ahí se ve de repente de una manera muy relacionada cómo se puede ver estos proyectos de aprendizaje y servicio. Pero en SAIN también los vamos a ver. Entonces aquí están necesidad, aprendizaje y servicio. Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, donde se ve aquí con mucha claridad dónde estaría la necesidad, dónde estaría el aprendizaje y dónde estaría el servicio. ¿Dónde estaría la necesidad? La necesidad es de que se acoja al prójimo en situaciones en las que se encuentra solo. El aprendizaje está relacionado con los dones del Espíritu Santo, y el servicio es que invita a comer a casa al compañero que come solo porque su familia está trabajando, por ejemplo, ¿no? Luego, entonces, ¿cómo lo podemos, aquí igual que la metodología del Design for Change,
vincular también a la experiencia humana, la reflexión bíblica y el actuar. La experiencia humana se va a trabajar como tal, la reflexión bíblica igual, y la necesidad del aprendizaje y el servicio entran en la interpretación ético-moral, porque es el momento en el cual el alumno verdaderamente, como les dije anteriormente, va a poder dar evidencias de que desarrolla competencias, es autónomo y se involucra. Y al final verdaderamente toma decisiones, es crítico, reflexivo, analítico, ¿no? Aquí, igual, hay otro ejemplo chiquito. La necesidad sería que hay que reforestar las áreas verdes del perímetro del colegio. El aprendizaje está en que va a investigar las causas de la degradación de las áreas verdes, y el servicio es plantear un árbol donde se necesita. SAIN y la metodología del aprendizaje y servicio. Estos son los proyectos SAIN. Dentro de él, en una unidad, en un apartado, por ejemplo, tiene un proyecto que es de aprendizaje y servicio, que se llama Actitudes para el Encuentro. Entonces, vamos a ver algo así rapidito. El primer punto, les dije, entraba con naturalidad, era la experiencia humana, y en las cuales los alumnos, mediante noticias, van a ver, ¿no? Cómo hay, cómo se muestra el mundo, con enfrentamientos, con competitividad, con desigualdad, con injusticias, con soledad, con falta de empatía, ¿no? Y sobre eso reflexiones. ¿Este es realmente el mundo en que vivimos, o las sombras destacan sobre la luz? Pero frente a ello, también se les ofrece, ¿no? Que hay actitudes que favorecen el cambio y que pueden ser, ayudar a que la luz disipe las tinieblas. Por ejemplo, que se lleven al encontrarse con los demás. Y para ello, ven un video de Nelson Mandela donde identifican actitudes que favorecen el encuentro. Es decir, si las primeras desfavorecen el que no estemos en comunidad, en unidad, pues las segundas van a favorecer ese encuentro. Entonces, pasan al segundo proceso, que es la reflexión bíblica, y aquí tienen un texto muy bonito, que es de Lucas 7, del 1 al 10, que habla del encuentro que sucede entre Jesús y el centurión. Todos sabemos el centurión para quién trabajaba, para los romanos, ¿no? Y cuál era el lado de Jesús. Pero el centurión se encuentra en una situación de sufrimiento, viendo que su criado, ¿no?, estaba al borde de la muerte. Entonces el centurión lo que hace es vence ese prejuicio, supera ese qué dirán, que ya va a buscarlo, y busca a Jesús. Pero Jesús tampoco le dice, no, pero ¿para qué has venido? Tú no eres de los míos, no. El centurión pone la confianza y esperanza en Jesús, y Jesús se pone en lugar, es empático y asume el sufrimiento, ¿no? Y como siempre, pues va, se implica y decide ir personalmente y cura al criado del centurión. Entonces, ahí se ve, ¿no?, cómo Jesús valora el coraje, la confianza, la humildad del centurión, que rompe todos los prejuicios para que el criado pueda curarse. En el trasfondo que hay, todo lo que están en los desafíos: trabajar ecuménicamente, trabajar verdaderamente, como Jesús es. O sea, es importante volver a la fuente, y la fuente es encarar a Jesús histórico. O sea, a veces pasa en las aulas que la religión a veces se ve como ideal. Vemos al corazón de Jesús en el cuadro, le hacemos ver el crucifijo, pero no hemos cavado hondo en esa experiencia vital de que Jesús fue real y que es histórico, y que ese Jesús histórico nos lleva a ese Jesús de la fe que ya lo vemos presente en la Eucaristía, por ejemplo. Cuando eso hacemos, verdaderamente el área cobra sentido. Entonces aquí pasa y tienen esa reflexión: qué personajes del texto muestran las actitudes que facilitan el encuentro, y las otras preguntas. Esto es la reflexión bíblica. De ahí pasa al tercero, que es la interpretación ético-moral, donde se tiene que dar la necesidad, el aprendizaje y el servicio, y se va a movilizar también con ciertos elementos que cogen del diseño think, que es el investiga, el crea, el actúa y el evalúa. Entonces, obviamente, vamos a vincular
la necesidad con el investiga, el aprendizaje con el crea, el servicio con el actúa y luego ya el evalúa. ¿Qué van a hacer los alumnos ya solos, sueltos, cuando ya hemos pasado los 2 pasos de la dimensión? Ellos van a investigar y observan la realidad y hacen una lista de situaciones que encuentran en su entorno, celos, recelos, burlas, y luego eligen una actitud que pueda contrarrestar o que pueda hacer la relación con ese recelo, con esa burla, ¿no? Por ejemplo, la confianza, el buen humor, ¿no? Que cree que es necesaria para superar esos pequeños desencuentros que van localizando y luego llegan al CREA. Ellos van a crear una campaña para favorecer el encuentro, pero en esa campaña necesitan también de pancartas, de flyers, ¿no? Entonces aquí se les dan los pasos para cómo confeccionan esos flyers, qué tienen que hacer un folleto, qué más deben ir acompañado, cómo deben hacer sus lazos que acompañarán la campaña. Ese es el CREA y está relacionado con el aprendizaje. Y luego viene el actúa y hacen la campaña, ¿no? Y en esa campaña, acompañado de los flyers, acompañado de las listas de colores, buscan a personas en donde los invitan a vivir, ¿no? Ese encuentro con esas características, con esas actitudes que favorecen el encuentro, ¿no? Y los invitan también a que ellos puedan estar prestos al servicio, como por ejemplo que donen ropa a los albergues, a Cáritas, o también se ofrezcan como voluntarios, como canguros voluntarios, ¿no? Para que ayudar a las familias que no tienen recursos, ¿sí? Hacen en este paso su campaña y van justamente por esas zonas donde han identificado esos recelos, esas burlas, esos resentimientos. Finalmente llegan a evaluarse, ¿no? Y aquí hay un instrumento que cuando lleguemos a ver los instrumentos lo vamos a ver a más detalle cómo se puede construir. En este caso es una diana de autoevaluación y también de coevaluación, porque permite que el alumno se autoevalúe, pero también permite que el alumno se coevalúe, ¿no? A partir de estos criterios. Entonces, el alumno, de acuerdo a esto, va pintando 1, 2, 3, 4. Entonces, a veces trabajamos solamente la heteroevaluación. Todavía seguimos en ese mundo de que nosotros tenemos el poder de evaluar y muy poco abordamos la coevaluación y la autoevaluación. Cuando esta es bien llevada, pues verdaderamente la reflexión sirve para la mejora y el aporte del compañero también es constructiva y favorece, ¿no? Entonces, y finalmente, pues ahí está la biografía que he utilizado para esta presentación y quedo atenta, así de parte de ustedes, tienen algún comentario, alguna reacción o a lo mejor algún punto que quizás lo pasé rápido y que necesite un poco de precisión. Yo les agradezco por esa escucha y aquí estoy. Gracias. Gracias a ti, Lugenara, y muchísimas gracias a todos por participar. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos abiertos, los micrófonos están abiertos para que para que puedan desarrollar alguna pregunta. En Colombia, algunos colegios salen a vacaciones mañana, la gran mayoría salen el próximo viernes. Les deseamos muchísimas vacaciones. Los docentes en Colombia la dan toda. El trabajo es arduo, fuerte con los chicos, porque no solamente se enseña, sino se forma a los chicos en clase. Entonces, bueno, unas merecidas vacaciones y que la pasen muy bien, que descansen, que reflexionen, que lean, que hagan deporte y que puedan estar con sus familias. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, bueno, y si no, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias, muy amable. Yo me quedo por acá con Luz 2 minuticos más. Muchísimas gracias, muchachos, a todos, al equipo de DB Colombia también, gracias por participar y a todos los Muchas directivos. gracias. Que anoten las fichas, traigan a sus compañeros, o sea, sean compañeros de camino, inviten a los demás, porque así podemos hacer por la educación y sobre todo, o sea, educación religiosa es un área tan linda, nadie se atreve a educar el interior, nadie se atreve a educar el corazón, así que
Dios nos ha puesto pues en el buen camino, así que traigamos a los demás 25 de julio y 1 de agosto, si lo anotaron, ¿no? ¿Sí? Ujú. A la Un misma hora, a las abrazo. 4. A Sí, la misma señor. hora, sí, a la misma hora. Gracias. Cuídense. Adiós. Yo, gracias, muy Chao. amable. Hasta luego. Hasta luego.